Para mí el tema que nos ocupa de la programación del aula como estrategia de atención a la diversidad estudiantil es un tema de gran interés, porque no debemos de olvidar todos nosotros que en el aula precisamente es donde acontecen los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Es el lugar en donde se concretiza precisamente la atención al alumnado, la atención a la diversidad. Y los profesores somos los principales responsables de que esta tarea educativa se lleve a cabo. Cuando analizamos cómo ha sido todo el trabajo curricular que ha venido desempeñándose para desarrollar en las aulas, vamos a ver en la historia del currículum cómo durante mucho tiempo el currículum ha sido entendido como algo cerrado, como algo estandarizado, ha sido entendido como una serie de conocimientos que los alumnos tenían que aprender. Y me estoy refiriendo al alumnado en general. Ha sido un currículum que ha venido predefinido normalmente por la Administración educativa y que ha tenido que llevarse a cabo y concretarse en el desarrollo de los centros. Este desarrollo curricular, como digo, se ha visto o ha configurado que se piense que muchas veces el alumnado al que iba dirigido era un alumnado homogéneo. Por esto hemos visto que generalmente el currículum ha venido desempeñándose, ha venido concretándose en la mayoría de los países en el libro de texto. Esto ha determinado que las enseñanzas curriculares estén definidas de una determinada manera, pensando que el alumnado, que generalmente es un alumnado que las aulas son homogéneas y que hay un tipo de alumnado estándar que en cada grado de la escolaridad está prescrito por este currículum estándar, que hay que desarrollar una serie de conocimientos, y con el paso del tiempo, cuando los alumnos con necesidades educativas especiales se han ido incorporando a las aulas regulares, o cuando en las aulas regulares se ha contado con la presencia de alumnos pertenecientes a grupos culturales minoritarios, como es la realidad multicultural de este país, se ha ido poniendo de manifiesto que este currículum estándar, este currículum cerrado, era un currículum que en realidad no servía para dar respuesta a la diversidad. En concreto, en países incluso, como ha pasado en España, como sucede en Costa Rica, que han existido dos currículum diferenciados, el currículum de educación especial y el currículum ordinario para los alumnos regulares. Cuando la integración se ha puesto en marcha, se ha visto que era muy difícil llevar a cabo estos procesos de enseñanza-aprendizaje cuando los alumnos regulares tenían que seguir un currículum y los alumnos integrados en las aulas regulares, generalmente el currículum que definía los procesos de enseñanza-aprendizaje que tenían que realizarse con ellos era un currículum que pertenecía a la educación especial, al currículum de educación especial, y que resultaba muy difícil incorporarlo dentro de la programación del aula. Por este motivo, la atención a la diversidad, la integración, ha puesto de manifiesto la necesidad de cambiar este esquema curricular. Estamos hablando, por tanto, de la necesidad, como están viendo ustedes en esta diapositiva, de que tiene que existir un currículum abierto y participativo para todos los alumnos en los centros, un currículum que no sea un currículum prescriptivo, que no sea un currículum autoritario ni centralista, un currículum que tiene que ser, por el contrario, gestionado de forma colegiada en cada realidad educativa, un currículum indudablemente que no puede obviar la realidad sociocultural de los alumnos que están en un centro, y un currículum indudablemente también que debe recoger las coordenadas sociales, ideológicas y políticas del momento. Y esto es una cuestión fundamental que rompe, como digo, con este esquema tradicional del currículum estándar, del currículum centralizado que muchísimos países han venido trabajando. Por eso, cada vez es más evidente, cada vez está más claro que tiene que haber un currículum relevante, un currículum en el que tenga cabida todos los alumnos, un currículum en definitiva
que ponga de manifiesto y que dé respuesta a una escuela para todos. Por eso, fíjense ustedes que ahora mismo no se sustenta en la realidad en la que vivimos, no se sustenta que en una sociedad plural, en una sociedad compleja como es la que vivimos, en una sociedad en continuo movimiento, una sociedad dinámica, no se puede pensar que existe un corpus informativo único que todos los alumnos tienen que aprender, un corpus que normalmente es inmóvil y que no reconoce, como digo, la realidad de todo el alumnado. Por el contrario, cada vez se aboga, se defiende más que el currículum tiene que ser un currículum abierto, un currículum que prepare para la vida, un currículum que tiene que tener un enfoque muchísimo más productivo, un currículum en definitiva que tiene que enseñar a los alumnos a aprender, aprender a pensar, aprender a discernir. Por eso, fíjense ustedes que este currículum estandarizado, como vemos aquí en el segundo punto, es un currículum que generalmente no ha incluido, no ha tenido en cuenta la diversidad o la heterogeneidad de las características inherentes al alumnado. Y cuando me estoy diciendo esto, no piensen ustedes exclusivamente que me estoy refiriendo a los alumnos con discapacidad, a los alumnos con necesidades educativas especiales, sino que por este currículum cerrado al que me estoy refiriendo es un currículum que tampoco tiene en cuenta dentro de las aulas que existen alumnos con distintos intereses, que existen alumnos con distintos ritmos de aprendizaje, que existen alumnos con distintos estilos de aprendizaje y, por tanto, todo esto tiene que recogerse en este currículo. E indudablemente esta diversidad que ya existe en el ser humano se pone mucho más de manifiesto cuando estamos hablando de los alumnos con necesidades educativas especiales o con los alumnos pertenecientes a grupos culturales minoritarios. Estamos hablando también que no se sustenta un currículum que está predefinido desde arriba, de un currículum que está centralizado, porque esto se ha visto en muchos contextos que da lugar a que los educadores le den mucha más importancia a este currículum y tengan más en cuenta este currículum que al niño. Por eso muchas veces vamos a ver que a muchos educadores que su gran preocupación dentro del curso escolar es esta, es que tienen que dar esos contenidos de matemáticas, estos contenidos que vienen prescritos, que hay que enseñar en cada año, y muchas veces se olvida precisamente de tener en cuenta estas características personales del alumno. Por tanto, es necesario que el currículo también preste atención a este conocimiento de los alumnos, a estas percepciones, a estas características personales que ellos tienen. Por eso, los enfoques estandarizados del currículum han demostrado además que son aburridos, que muchas veces, por esto que decía, porque estos intereses, los intereses del alumnado no aparecen recogidos muchas veces en este currículum. Además, como les decía, es un currículum estándar para un alumno medio, que también debiéramos preguntarnos si existe este alumno medio o es un tipo de alumno que muchas veces ha sido configurado. Un currículum además que se refiere a un alumno medio, pero que no se refiere a la totalidad del alumnado, que no entra tampoco en lo que acontece en las vidas de los alumnos, en el mundo que nos rodea. Y en definitiva y en último lugar, un currículum estándar, muchas veces y en muchas ocasiones referido exclusivamente al libro de texto, que no da participación directa a las personas implicadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por eso, cuando nosotros todo este tipo de cuestiones las vamos a referir al aula, vamos a ver la gran importancia que tiene el currículum del aula. Un currículum del aula que, como les decía antes, no debemos de olvidar que es un currículum que debe ser amplio, que debe tener su referente en toda la escuela, porque cada vez se ve en el ámbito del currículum, los expertos en este tema, se ve que no podemos exclusivamente empezar a trabajar el currículum desde el contexto del aula. El currículum tiene que estar enmarcado en una instancia superior que debe ser el currículum que rija la vida de un centro. Por eso, cada vez más se insta a los centros tanto de educación regular como a los centros de educación especial a que tienen que hacer su proyecto educativo y curricular donde se encuentran los ejes y los referentes del currículum del aula.
un currículum de centro en donde tienen que establecerse cuáles son los fines de la educación de ese centro, donde tiene que establecerse cómo el centro se va a organizar para conseguir este currículum, donde el centro, reflexionando sobre las características de sus alumnos, sobre las características del entorno, sobre las características de los recursos que tiene que hacer un trabajo que tiene que dar una respuesta concreta a qué es lo que quieren enseñar, a cómo lo van a enseñar y a cuándo lo van a enseñar, es decir, en los distintos grados que los distintos contenidos curriculares de las distintas disciplinas van a quedar establecidas. Y esto es fundamental y muy importante. Por eso, la programación del aula tiene que estar incardinada dentro de este marco y de este contexto mucho más general. Y también tenemos que tener en cuenta otra cosa fundamental que ustedes están viendo en esta diapositiva, y es que el hecho de que exista un currículum de aula, el hecho de que los alumnos se encuentren reflejados en ese aula, en ese currículum, se ha visto que esto va a crear un sentido de pertenencia importante, porque hay muchos alumnos que se dan cuenta a lo largo de su experiencia educativa que sus intereses no están reflejados en el contexto del aula. Y esto se ha puesto de manifiesto desde el momento en que ha empezado la integración escolar. ¿Qué es lo que se ve? Esta gran dificultad de incardinar en el currículum del aula las necesidades que tienen estos alumnos. Por eso, si los alumnos con necesidades educativas especiales continuamente están viviendo que llevan un currículum separado, que realizan una serie de tareas descontextualizadas del resto de sus compañeros del aula, este sentido de pertenencia al aula se va a ver dificultado. Por eso esta necesidad de que exista un currículum abierto, un currículum flexible, como ahora iré desarrollando, en donde todos los alumnos tengan cabida. Y se ha visto otra cosa muy importante, y es que el hecho de que los alumnos se encuentren incorporados, encuentren su referente curricular en el aula, va a dar lugar, dicen los profesores Steinbach y Steinbach, a que se desarrollen relaciones recíprocas y significativas. Y esto es fundamental. Es decir, en la medida que los alumnos se encuentran incorporados en el aula, se va a ver que se van a generar este tipo de relaciones. Y estos autores en distintas investigaciones han puesto de manifiesto que sin que se desarrollen estas relaciones recíprocas y significativas entre el alumno, no se produce el aprendizaje. O en la medida, dicho de otra manera para que ustedes me comprendan, en la medida que no existen relaciones recíprocas entre los alumnos de un aula, en la medida que hay alumnos que se sienten excluidos de ese contexto del aula, esto se ha comprobado que frena el aprendizaje. Por tanto, el que haya estas relaciones entre el alumno, entre que los alumnos se sienten aceptados, se ha visto que mejora los resultados escolares de estos alumnos, lo cual es muy importante. Por eso los principios básicos que tenemos que desarrollar y que encontramos en la programación del aula, indudablemente, ¿cuál es el primero y fundamental? Que la programación del aula tiene que hacer referencia, tiene que ajustarse a las características del alumnado que hay allí. Por eso estamos hablando, indudablemente, nos estamos refiriendo a que no es un currículum estándar. ¿Por qué? Porque si una característica es evidente que hay en el contexto de un aula, es la heterogeneidad de su alumnado. Si yo ahora mismo miro a las personas que tengo aquí en esta sala, lo más evidente que si tengo un tiempo de poder observar a cada una de las personas que hay aquí, lo más evidente que yo voy a encontrar es la heterogeneidad en las características de estas personas. Y esto es una cuestión afortunada, porque si yo ahora mismo estuviera mirándolos a todos ustedes y todos ustedes tuvieran la misma cara, el mismo pelo, la misma ropa, el mismo color, todos iguales, pues esto, menos diverso, sería pues esto, clones, ¿no? Personas clonadas, todas iguales, y yo pienso que todavía sería mucho más aburridísimo para mí dar la conferencia, porque si todos ustedes fueran iguales, todos reaccionaran de la misma manera, el proceso de retroalimentación, de feedback que a mí me darían, pues sería como cuando hay un encefalograma plano, que todo sería igual, y esto sería aburridísimo. Aparte, fíjense ustedes que aburridísima sería la vida y sería la humanidad y sería todo si todos fuéramos iguales y si todo fuera así. Pero por el contrario,
por el contrario, yo lo digo sobre todo en mi país, supongo que aquí sucederá algo parecido. Sobre todo lo que pasa entre los docentes, ¿qué es lo que parece ser que es lo que nos gusta a los docentes en nuestra aula? Pues que todos los alumnos vayan por el mismo sitio, que todos los alumnos comprendan lo que le decimos, que yo explico la lección, que yo pongo los ejercicios que los alumnos tienen que realizar, que por supuesto todos me comprendan, todos hagan los ejercicios que yo indico, que todos terminen a la misma vez, que todo sea igual. Oye, y eso me ratifica que soy una profesora estupenda, que qué bien explico, que todos los alumnos me comprenden, y hasta mañana que volvemos, todos abrimos el libro por la misma página, todos seguimos la misma explicación y eso parece que es lo que nos gusta, esa homogeneidad, ¿no? Cuando si hay algo valioso, como han dicho el ministro de Educación o como se ha dicho en la presentación, si hay algo valioso, como ha dicho doña Eugenia, precisamente es esto, el valor de la diversidad, el valor de que seamos distintos, y si algo esto nos puede enriquecer es el valor que todo esto lleva al contexto educativo. Por tanto, fíjense ustedes que estamos siempre desenvolviéndonos en el ámbito educativo en un contexto de heterogeneidad, en un contexto de multiculturalidad, en un contexto de diversidad, y en cambio las prácticas educativas que se suelen generar en muchas de las aulas son todo lo contrario, es homogeneidad, es lo mismo para todos, es que todos somos iguales, sí, todos somos iguales, pero también todos somos diferentes, como he dicho. Por eso ajustarse a estas características heterogéneas es fundamental, sino que vamos a ver pues que si solamente ajustamos nuestra propuesta de la programación del aula para un grupo de alumnos, si pensamos que el currículum que necesitan los alumnos con necesidades educativas especiales no es un currículum que me afecta a mí como profesora regular, sino que es un currículum que tiene que diseñar el profesorado de apoyo, si existe en el centro, con el currículum de educación especial, pues ya de entrada estoy haciendo una programación que no se ajusta a las características del alumnado, o estoy haciendo una programación que yo como tutora, como profesora responsable de estos centros, de ese aula estoy declinando en otro profesional, y de alguna manera los alumnos que están en mi aula van a percibir una actitud en mí, porque en cuando se dan determinados aprendizajes, cuando se dan determinadas materias, yo le estoy diciendo al alumno que se tiene que marchar del aula, por ejemplo, con el profesor de apoyo, que se tiene que ir al aula de educación especial porque no hay un referente en concreto para él en ese momento. Por eso fíjense ustedes que este principio es muy importante, y también lo que les he dicho antes, esto que no debemos olvidar, que la programación del aula, aunque siga las directrices que nos marquen nuestros ministerios de educación, en las leyes, en los decretos que estén establecidas, eso no puede estar desgajado de un proyecto común en un centro en donde es el referente para todos nosotros. Y luego otra cuestión que la sabemos todos teóricamente, el valor que significa hacer partícipe a los alumnos de los procesos de enseñanza-aprendizaje, muchas veces a la hora de programar también se nos olvida, por esto que les decía antes, porque nos vamos al currículum antes de tener en cuenta al alumnado, porque en realidad pensamos que los alumnos no pueden aportarnos grandes cosas, o pensamos que nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje van dirigidos a transmitir esta serie de conocimientos que nosotros tenemos que hacer, y en ellos prácticamente el alumnado no tiene mucha participación. Por eso, si nosotros pensamos o reflexionamos sobre qué significado, qué realmente está implícito en la programación del aula, pues yo les he puesto aquí una definición, entre otras muchas que podemos encontrar, y yo les he puesto aquí con toda intención que la programación del aula hace referencia a un conjunto de unidades didácticas secuenciadas para cada una de las áreas de un ciclo educativo o de un grado educativo. Una unidad didáctica es cada unidad de trabajo relativa a un proceso de enseñanza-aprendizaje completo en la que se debe precisar objetivos, contenidos, actividades de enseñanza-aprendizaje y actividades para la evaluación. Bueno, esto como va a estar ahí, ustedes lo tienen delante, lo van leyendo porque quizás sea mucha información leída de golpe. Pero lo que yo quiero poner de manifiesto con esta definición
en cuanto a la programación del aula, son algunas cosas fundamentales que las sabemos también como docentes, pero que muchas veces en la práctica diaria o a veces el trabajo del día a día, la atención a unas aulas bastante numerosas, pues hace que aquello que estudiamos en determinados momentos se vaya quedando un poco atrás, o que incluso, fíjense ustedes, a veces pensemos que esto es la teoría y que la práctica es otra cosa. Yo por eso les he puesto ahí que la programación del aula hace referencia a una serie de unidades didácticas. Unidades didácticas a su vez que ven ustedes que hacen referencia a distintos contenidos de las distintas materias. Y por tanto, con ello, ¿qué quiero decir? Que la programación del aula es una tarea que el docente tiene que realizar. ¿Por qué les digo esto? Pues yo me acuerdo en los años que he trabajado de maestra de educación especial en primer lugar, regentando un aula, que en España tenemos un sistema que los inspectores de enseñanza van a los centros educativos el día que ellos quieren, o sea que tú no sabes cuándo van a realizar esta visita, y siempre el terror es que una de las cosas primeras que te piden como docente del aula es, por favor, que le enseñes la programación del aula. Y la programación del aula la tendrás mejor hecha, la tendrás peor hecha, pero la programación del aula siempre está en el cajón de la mesa porque puede alguien pedírtela y tú la tienes que tener. Bueno, pues esto que cuando yo he trabajado de maestra era algo siempre tan evidente, algo siempre que estaba, y les hablo de mi país, a mí me sorprende ahora cuando voy a los centros a hacer trabajos con los profesores y me dice, mira, tengo alumnos en el aula, tengo tal alumno o estos dos alumnos o esta problemática con los alumnos que no siguen el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tengo dificultades con ellos, y a lo mejor se me ocurre decirle, bueno, vamos a ver, ¿tú qué estás enseñando? Pues mira, ahora bueno, usted, mi país ha empezado el otoño, venga, pues, y que empieza el curso, pues mira, estoy enseñando el otoño. Y entonces le pregunto, bueno, pues vamos a ver si estás enseñando, si estás trabajando el otoño, enséñame la unidad didáctica o la programación del aula donde tú has hecho esto. Pues yo me sorprendo de que ahora no existen estas programaciones ni estas unidades didácticas. A lo mejor el profesor te saca 2 hojas y te dice, mira, aquí tengo unas notas o tal. O en definitiva que te dice, no, mira, es que aquí en el libro de texto que tenemos ya aparece el otoño y yo voy siguiendo el libro de texto. Claro, entonces, ¿qué nos encontramos? Que esta precisión que requiere la planificación del trabajo en el aula, en donde se requiere establecer objetivos, contenidos, actividades de enseñanza-aprendizaje y actividades para la evaluación, ¿qué es lo que sucede? Que esto, en los determinados contenidos, el profesor hemos dicho que tiene que hacerlo teniendo en cuenta las características de su alumnado. ¿Qué es lo que encontramos? Sí es verdad que estamos estudiando el otoño, sí que es verdad que tenemos marcados unos objetivos, etcétera, con respecto a esa unidad de trabajo, pero también es verdad que generalmente estos objetivos, estos contenidos, estas actividades han venido definidas y marcadas por ese libro de texto. Por tanto, es evidente, rápidamente uno puede pensar, y es evidente que, claro, el libro de texto a mí me orienta, pero el señor que ha escrito el libro de texto no conoce las características de los alumnos que yo tengo en mi clase, porque no todos los alumnos provienen de un contexto social similar, no todos los alumnos han tenido las mismas oportunidades educativas en su familia y en el contexto en el que se desarrollan. Por tanto, habrá un alumno que venga muy motivado para aprender porque lo ha vivido en su familia y en su contexto, y otro alumno que no tenga ni interés por venir a la clase, o un alumno que cuando ya va teniendo una mayor edad, lo que le interesa mucho más es el mundo del trabajo que el mundo de la escuela, o un alumno que tiene dificultad y está escasamente motivado para aprender. Entonces tendremos que tener en cuenta esto y no dejarnos llevar exclusivamente por aquellos alumnos que están muy interesados en aprender, muy motivados, que sus padres son muy colaboradores, que vienen a la escuela, y mientras que otro pase todo lo contrario. También vamos a tener en cuenta el tipo de relaciones que se establecen entre los alumnos. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Esto precisamente nos puede ayudar a la hora de ver qué metodología son más adecuadas para trabajar en el aula. Si vemos que hay alumnos
que hay un buen nivel de cooperación, que hay alumnos que se llevan bien con otros, pues esto nos puede servir para luego utilizar técnicas de enseñanza tutorada, técnicas de aprendizaje cooperativo, y esto lo va a favorecer. Y otra cosa, indudablemente, que un docente tiene que tener en cuenta es el estilo de aprendizaje de los alumnos. Y si esto es fundamental en todos los alumnos, porque en mi país se dice que cuando los alumnos no tienen problemas, los alumnos aprenden, y es un poco duro, a pesar del maestro. Pero, claro, ¿qué resulta? Que estamos hablando de la atención a la diversidad y estamos hablando que no todos los alumnos aprenden de la misma manera. Un alumno que tiene un problema cognitivo determinado porque tiene un problema de retraso mental, indudablemente a la hora de enfrentarse con una tarea, las estrategias que va a utilizar a lo mejor no son las adecuadas, o es que a lo mejor le faltan estrategias, es que a lo mejor su estilo de aprendizaje, en vez de tener una visión global de lo que tiene que aprender, se centra en un aspecto y no comprende la totalidad. Pues lógicamente, si nosotros, que somos los docentes, tenemos que ser conocedores de esto. ¿Por qué? Porque quienes tenemos que ajustarnos al estilo de aprendizaje de los alumnos somos los docentes, ajustando nuestro estilo de enseñanza. Por eso en las aulas se desarrollan procesos de enseñanza-aprendizaje en donde el profesor y el alumno pues son entes fundamentales y que no podemos olvidar. Otra cosa muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje es cuáles son las características de los profesores que hay en un centro y que intervienen en un aula. Porque fíjense ustedes que tendremos que ver cuál es el nivel de preparación sobre las necesidades educativas especiales que tiene el profesorado. A veces nos encontramos que los profesores se enfrentan a las tareas de la enseñanza, a las tareas de la diversidad. Los profesores se encuentran que tienen que enseñar a alumnos con discapacidades, me estoy refiriendo sobre todo a los alumnos, al profesorado regular. Y muchas veces, ¿qué vamos a ver? Pues que tienen escasos conocimientos de los alumnos con necesidades educativas especiales, de las distintas problemáticas, o aún, claro, no quiero decirlo porque sería muy grave. Mucho más grave sería si este problema está en el profesorado de educación especial, en el profesorado de apoyo. Porque, claro, que podemos ver que muchas veces el profesorado de apoyo a la integración, pues puede estar formado en un modelo excesivamente clínico, en un modelo excesivamente rehabilitador, que pretende incorporarlo a la escuela regular y, desde luego, pues muchas veces esto es muy difícil. Uno de los problemas que se puede incluso dar es que dificulte la coordinación del profesorado. Un profesor de educación especial que entiende que su tarea en el centro es sacar a los alumnos al aula de educación especial, al aula de apoyo, darles tratamientos específicos y que están descontextualizados de lo que sucede dentro del aula, pues muchas veces estamos viendo que su conocimiento de las necesidades educativas especiales tiene un sesgo importante porque está centrado en una visión concreta y que, lógicamente, pues la coordinación con el resto de los profesores regulares se va a ver dificultada. Y luego los criterios para decidir la modalidad de apoyo, que lo he puesto mal, pues también son importantes. ¿Por qué? ¿Qué es la modalidad de apoyo? Nosotros, según la concepción y la formación y el entendimiento que tengamos de las necesidades educativas especiales, vamos a decidir cuántas horas de apoyo recibe un alumno, en qué materias va a recibir el apoyo, porque a lo mejor no en todas las materias necesita el mismo apoyo, y en qué espacio físico es el más adecuado para que ese apoyo se dé. Entonces, todo esto es una cuestión que el profesorado regular con el profesorado de apoyo tiene que decidir en el desarrollo del trabajo en el aula. Luego también tenemos que tener en cuenta, para la realización de la programación del aula, cuáles son las características físicas y de los recursos materiales de los cuales disponemos en el aula, con qué materiales contamos, la posibilidad que tenemos de adaptar estos materiales y la distribución posible de espacios que vamos a hacer, porque claro, ahora también ahondaremos en este tipo de cuestiones. Lógicamente, la atención a la diversidad
requiere materiales diversos, requiere adaptación de estos materiales y probablemente requiere también, para llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje, distintos espacios y no solamente el que hace referencia al contexto del aula. Esto se lo voy a pasar porque es más de otra realidad que de la suya. Por eso fíjense ustedes que la programación del aula, cuando nosotros la abordamos, tenemos que tener en cuenta precisamente esto. Tenemos que mentalizarnos, como les he dicho, a qué tenemos que planificar la enseñanza. Tenemos que sentarnos a hacer una reflexión sobre lo que les decía, objetivos, contenidos, actividades, metodología y evaluación. Esto que lo oirán también ustedes muchas veces, qué, cómo, cuándo enseñar, qué, cómo, cuándo evaluar. Estas son unas preguntas que continuamente nosotros tenemos que hacernos dentro de la programación del aula. Y yo voy a adentrarme ahora en mi discurso dentro de este desarrollo, de esta planificación de las unidades didácticas, qué cuestiones son las que tenemos que tener en cuenta si queremos hacer una programación del aula atenta a la diversidad. Lo primero que ven ustedes ahí es que estoy hablando de unidades didácticas, es decir, que no estoy hablando exclusivamente de lecciones que nos marcan los libros de texto, sino que eso nos ayuda, pero estamos hablando de unidades didácticas. Unidades didácticas que las podemos entender de dos maneras. De una manera que sería el que hacen referencia a un contenido concreto que nosotros queremos enseñar, pues si les hablo de matemáticas, podemos hablar de los decimales, puede ser una unidad didáctica, y una unidad didáctica que a lo mejor no solamente afecta a un grado, sino que compete a diferentes grados, donde los niños estudian esto, con lo cual estamos haciendo un trabajo de coordinación con otros compañeros, o las unidades de longitud, bueno, estamos haciendo referencia a aprendizajes concretos, pero cada vez los distintos trabajos van poniendo de manifiesto que si queremos atender a la diversidad, si estamos hablando de dar respuesta educativa ajustada a las características de alumnos que pueden tener dificultades, sería en lo que se postula como mucho más interesante es unidades didácticas que se llaman unidades didácticas interdisciplinares. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de unidades didácticas estamos hablando que bajo un tópico, bajo un centro de interés, estamos estableciendo los distintos contenidos educativos. Como yo les decía, si yo diseño la unidad didáctica del otoño, en esa unidad didáctica del otoño, ¿qué quiere decir? Que yo voy a poner ahí los contenidos referidos a matemáticas, los contenidos referidos al lenguaje, los contenidos referidos al conocimiento del medio, a la geografía, los contenidos referidos a la educación física, a las distintas materias que configuran el currículo. Porque yo no sé ustedes cómo han sido educados, pero yo he sido educada en distintas materias de manera parcelada. O sea, cuando hemos estudiado, y yo me acuerdo que estudiaba en un mismo curso, iba en filosofía, Platón, allá, estábamos con Platón, muy bien, de acuerdo. Iba en la historia de España, y entonces iba en la historia de España, iba por el siglo de oro, que en el siglo XVIII. Pero es que me iba a la literatura, y entonces estábamos por el Renacimiento. Y total, que yo, todavía ya con lo mayor que voy siendo, a veces cuando pienso en el siglo XV, quién reinaba, qué literatos había, cuáles eran las características de la historia fundamentales, pues mire usted, los puentes cognitivos me fallan, porque he estudiado de esta manera que ahora de mayor digo, bueno, esto me lo tengo que proponer yo, porque tengo yo que saber, cuando hablo de un rey o de un siglo, pues quién había en cada sitio, y no que tenga los filósofos por una parte, los escritores por otro, la historia por otra y el rey por otro, ¿entienden ustedes? Y así hemos sido educados. Pues si personas que se supone que no tenemos grandes problemas cognitivos, aunque como ven ustedes algunos tengo yo, no tenemos grandes problemas cognitivos y que hemos estudiado y que hemos hecho una carrera y tenemos estas dificultades para relacionar, para generalizar, para sintetizar, para extraer, pues imagínense ustedes una persona que tiene discapacidad asociada a retraso mental,
tiene una discapacidad asociada a una deficiencia visual que tiene que configurar el mundo a través del tacto y de los conocimientos orales y no con otra serie de conocimientos que nos da la vista. Fíjense ustedes, una persona que está privada de la audición y que tiene que configurar el mundo a través de otra información, que su lenguaje gestual tiene luego que acomodarlo a un proceso de lectoescritura que tiene una estructura diferente, y así, y así, y así. Entonces, en la medida que nosotros estemos haciendo una planificación de la enseñanza que tenga en cuenta todos estos contenidos, ¿qué estamos haciendo? Estaremos favoreciendo la configuración del mundo para los alumnos, esto que es aprender el mundo que nos rodea, y estaremos facilitando que los alumnos establezcan estos puentes cognitivos de una materia a otra. Por eso fíjense ustedes que la atención a la diversidad, cuando nosotros estamos planificando una unidad didáctica, yo les he puesto aquí que requiere el diseño de objetivos y contenidos de aprendizaje flexible. Ya hemos dicho que el currículum era abierto y flexible, indudablemente, pero es que la programación del aula también lo es. ¿Por qué? Porque hemos dicho que tiene que responder a las características del alumnado, porque claro, yo ya no voy a entrar ahí, pero en todo mi discurso ustedes están viendo que yo estoy defendiendo la inclusión, que yo estoy defendiendo la integración y estoy partiendo de un supuesto de que los alumnos con discapacidad y con necesidades educativas especiales, al menos ligeras y medias, deben de estar en la escuela regular. Por eso, fíjense ustedes que en una misma aula, en definitiva, en una misma aula, va a haber alumnos, como hemos dicho, con distinta competencia curricular por su heterogeneidad. Por eso, cuando yo diseño objetivos y contenidos de aprendizaje flexible, estoy haciendo un ejercicio fundamental de qué voy a enseñar a esos alumnos, qué voy a enseñar, qué contenidos voy a enseñar y qué objetivos me marco con ellos. Y esto indudablemente está refrendado, está fundamentado en todas estas características y en estos niveles curriculares que veníamos estableciendo. Y fíjense ustedes que estos objetivos y estos contenidos que yo voy a diseñar, en el aula, van a ser objetivos y contenidos que no van a ser exclusivamente, que es uno de los grandes problemas que tienen la mayoría de los currículum y de las programaciones del aula, no van a ser exclusivamente objetivos y contenidos académicos, tecnicistas referidos a las materias instrumentales, sino que estoy hablando de objetivos que tienen que ser también objetivos motrices, objetivos de equilibrio personal, objetivos de relación interpersonal, objetivos de inserción social. ¿O es que la inserción social entre los alumnos, la aceptación de unos alumnos con otros, no tiene que ser trabajado? Estamos hablando de contenidos, indudablemente, que, como les he dicho antes, no tienen que hacer referencia exclusivamente a conceptos, sino también a procedimientos, también a actitudes, porque tenemos que enseñar a los alumnos a aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Y todo esto se tiene que planificar y se tiene que trabajar en las aulas, porque la aceptación del diferente, la aceptación de la persona que tiene dificultades, no olviden ustedes que no es algo que se produce simplemente porque el alumno físicamente esté en el aula, sino que tiene que ser trabajado y que tiene que constituir un objetivo del currículum y que tienen que aparecer contenidos que lo lleven a cabo. Por eso fíjense ustedes que esto es una cuestión fundamental. Otra cuestión importante es que tenemos que diseñar actividades de tipo multinivel. ¿Esto qué significa? Pues lógicamente que las actividades tienen que ser variadas. No sé si poniéndole quizá una diapositiva que tengo aquí después se puede apreciar lo que quiero decir mejor. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando yo estoy enseñando un determinado contenido, tengo que tener en cuenta que para aprender que tengo que diseñar diferentes actividades con distintos grados de realización, actividades más complejas y actividades más sencillas, porque precisamente estamos diciendo que no todos los alumnos probablemente van a ir por el mismo sitio en el conocimiento de ese contenido. Vamos a ver que un mismo objetivo se puede aprender con actividades distintas y tendremos que
programar actividades distintas para aprender un mismo objetivo y que pueden estar distintos grupos trabajando un mismo contenido en la clase a través de actividades diferentes, lo cual me va a permitir para cada grupo, si yo establezco los grupos, me va a permitir a cada competencia curricular, a cada característica del alumnado, establecer aquellas actividades que mejor le convengan. Actividades que tengan distintas posibilidades de ejecución. Unas pueden tener una fundamentación mucho más motriz, otras mucha más visual, otras mucha más auditiva, y esto me va a permitir acoplarme a las necesidades de los alumnos. Actividades con distintos grupos, con distintos tipos de agrupamiento. Tendré que planificar actividades que sean individuales, actividades que sean en pequeños grupos, actividades que sean en grandes grupos, actividades que se hagan a través de enseñanza tutorada, de aprendizaje cooperativo. Y todo esto tendré que planificarlo previamente porque desde luego el libro de texto esto no lo hace. Actividades de libre ejecución por parte de los alumnos según sus intereses. Todo esto que dice el constructivismo, que los alumnos son aprendices de su propio aprendizaje, que el profesor es un mediador, que la clase debe ser un lugar donde el alumno pueda experimentar por él mismo. Pues lógicamente, si yo todas las actividades se las doy cerradas a un alumno, es muy difícil que pueda llevar a cabo esto. Tengo que planificar actividades que tengan aplicación para la vida cotidiana, esto es fundamental. Hay que preparar al alumno para la vida diaria. Y para muchos alumnos con necesidades educativas especiales, este va a ser el principal objetivo de su estancia en la escuela regular y de su periodo educativo. Actividades para la vida diaria, ser una persona autónoma, una persona que pueda tomar decisiones, aunque sean pocas, que prepararle para la calidad de vida. Y a lo mejor no va a aprender nunca a leer y a escribir en la escuela regular porque no va a tener capacidad para ello. Entonces, si no aprende a leer y a escribir, ¿qué está haciendo en la escuela regular? Nada. Pensamos que es una pérdida de tiempo, pues podrá hacer una serie de actividades que le preparen para todo este tipo de cuestiones. Y otra cosa fundamental, no lo olvidemos, estará dándole la oportunidad al resto de sus compañeros de compartir su vida con él y de tener amigos de estas características, que es otra cuestión fundamental. Por eso, fíjense ustedes que la metodología que tenemos que utilizar dentro del aula para atender a la diversidad de los alumnos tiene que ser una metodología activa, tiene que ser una metodología muy rica, tiene que ser una metodología pues que su lenguaje, los sistemas de comunicación que utilicemos, tiene que dirigirse a todos los alumnos. Por eso fíjense ustedes que ahora mismo muchas veces sabemos que todo este tipo de cuestiones, el aprendizaje cooperativo, la enseñanza tutorada, que es más conocida, pero muchas veces todo este tipo de técnicas que ahora mismo se configuran como las técnicas mejores para la atención a la diversidad, para atender contextos heterogéneos, muchas veces son escasamente utilizadas. Y otro tipo de cuestión fundamental es la evaluación. Todo proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ser evaluado. Tenemos que hacer una evaluación inicial de los alumnos, una evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y una evaluación final. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y tenemos que tener en cuenta que la evaluación pues, puede ser una autoevaluación que el alumno realice sobre sí mismo, puede ser una evaluación que nosotros hacemos del alumno, y tenemos que tener en cuenta que las formas de evaluar son muy variadas. Siempre parece que el examen es la técnica más adecuada. Pues ¿qué tenemos que ver? Que no, que están las observaciones, están los registros, hay otras muchas técnicas. ¿Y qué tenemos que ver? Pues que tenemos que ajustar también la evaluación a las características de un alumno. Si un alumno tiene dificultades motrices, probablemente, y no tiene problemas para hablar, pues a lo mejor un examen oral le facilita, o un examen con un ordenador. A otro alumno le facilitaremos, por ejemplo, alumnos disléxicos, pues a lo mejor conviene que le hagamos un examen oral, porque para él esas dificultades de lectoescritura son muy importantes. Por eso fíjense ustedes que lo que les estoy definiendo es todo este tema del qué, cómo, cuándo enseñar y qué, cómo, cuándo evaluar. Por eso, para terminar, plantearle una serie de estrategias que el denominado modelo curricular, que es un modelo que se centra en toda la serie de aprendizajes de los alumnos en una escuela para todos y no se centra en el déficit del alumno, nos propone una serie de estrategias que tenemos que tener en cuenta a la hora de la planificación educativa.
La primera cuestión, la primera estrategia que les propongo aquí, que todos la conocemos como educadores, es que tenemos que partir de los conocimientos previos de los alumnos. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, y esto si han trabajado con los alumnos pequeñitos, se ve de forma muy clara. Cuando los niños pequeñitos, si no tienen grandes problemas cognitivos, o no tienen grandes deprivaciones y aún teniéndolas, los alumnos cuando llegan a la escuela ya tienen muchos aprendizajes. ¿Qué hace el docente? Yo esto lo he reflexionado muchas veces y lo he visto muchas veces. ¿Qué hacemos nosotros como docentes? Sistematizar esos aprendizajes, transformarlos en un aspecto mucho más cognitivo, darle su representación en un espacio gráfico, y ese es nuestro principal rol. Pero tenemos que partir de los conocimientos previos que los alumnos traen de sus contextos, de su cultura, o de conocimientos previos que los alumnos han aprendido en el curso anterior. ¿Y por qué? Pues porque haciendo en cuenta todo esto estamos obligando a los alumnos a relacionar unos conocimientos con otros. Esto es lo que nos dice, estamos poniendo esta espiral de la que nos habla el estructuralismo, la estamos poniendo en funcionamiento. Estamos poniendo en funcionamiento el potencial de aprendizaje de los alumnos y les estamos obligando a una cosa, que es aclarar y organizar sus ideas, y que podemos nosotros hacerlo mediante preguntas que les hacemos a los alumnos, mediante trabajos en grupos que los ponemos a reflexionar sobre una determinada cuestión. Otra estrategia, y fíjense ustedes que esto se ve que los profesores llamados eficaces, los profesores con grandes experiencias, conocedores de buenas estrategias, es una de las cosas que utilizan siempre y que tienen siempre en cuenta en este proceso de enseñanza-aprendizaje. En segundo lugar, sería debatir y lograr consensos acerca de lo que debe ser común para todos los alumnos. Este tipo de estrategia es fundamental tenerla en cuenta dentro del aula. ¿Por qué? Porque cuando nosotros planificamos la enseñanza y no nos guiamos exclusivamente por el libro de texto, tenemos que tener en cuenta que vamos a planificar respecto al otoño, respecto a Galileo Galilei, respecto a la unidad didáctica que estemos desarrollando, una serie de contenidos que van a ser comunes para todos los alumnos, porque todos pueden aprenderlos, y vamos a tener que planificar una serie de contenidos específicos para determinados alumnos. ¿Por qué? Porque vamos a atender a sus características personales y esto va a hacer que se personalice la enseñanza. Por esto es una cuestión fundamental que no podemos olvidar en la planificación de la enseñanza. Y tenemos que tener esto en cuenta. Y luego otra cosa muy importante que no debemos olvidar es que lo que nosotros planificamos en un determinado momento en la programación del aula no es algo cerrado. Porque todos los docentes que hemos comprobado que lo que tú planificas en el papel, cuando lo desarrollas en la práctica, in situ tienes que establecer modificaciones. Y esto es fundamental, y esto es otra cosa que caracteriza y que diferencia a los, no sé, es muy bruto también esto que voy a decir, a los buenos de los no tan buenos profesores. Iba a decir de los malos, pero diré de no tan, a los profesores, a unos profesores de otros. ¿Por qué? Porque un profesor, y muchas veces ahora que voy a las aulas y observo, me doy cuenta de estos profesores magníficos que hay, que tienen un repertorio de estrategias fundamentales que han ido adquiriendo a lo largo de su vida profesional y están explicando un contenido, están viendo trabajar a un alumno una tarea que le han puesto y el alumno le pregunta algo o el profesor se acerca a la mesa del alumno, ve que el alumno está haciendo una cosa no de la manera adecuada y justamente le dice al alumno, le da la estrategia adecuada para que el alumno resuelva el problema y lo hace de manera intuitiva, como el que no ha hecho nada. Y ha hecho una tarea pues como uno que está reparando un ordenador o uno que está en una operación de microcirugía y ha cortado justamente por el sitio que tenía que cortar para no cargarse a la persona que está operando. Y luego le dices al profesor, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué le has dado esa respuesta al alumno? Y dice, pues ¿qué querías que le dijera? ¿Qué es lo que le he dicho? Y no es consciente, ¿no? Y muchas veces hay que hacer este trabajo tan importante con los profesores de que sean conscientes de este repertorio tan importante, de este bagaje de estrategias que tienen tan importantes y que las apliquen con rigor y cientificidad, porque esto es verdaderamente lo que responde a la diversidad. Por eso, fíjense que, en definitiva,
considerar las diferencias como oportunidades para el aprendizaje es otra cosa fundamental. Atender a la diversidad es difícil, no nos engañemos. No es fácil ser un profesor atento a la diversidad. No es fácil realizar todo esto que yo estoy diciendo. No es fácil. Esto requiere una formación, requiere un tiempo, requiere una preparación. Y por eso es una cuestión fundamental. Lo que no se puede pensar es que ayudar a todos los alumnos en clase, atender a la diversidad, es una cosa que se lleva a cabo a través de tareas repetitivas, de tareas técnicas. No, yo no sé si ustedes han oído hablar de las técnicas de efecto rápido, que muchas veces es lo que nos gusta a los profesores. Que pasa a dar una conferencia y ¿qué te piden? Deme usted no sé si dicen ustedes, deme usted la receta porque yo tengo un niño que le pasa esto y dígame usted lo que hago con él. Pues mire usted, yo no sé lo que va a hacer usted con ese niño, si yo no lo conozco, si yo no estoy en su clase. Nada más que queremos recetas, queremos que el profesor de apoyo nos dé una técnica, es como si tuviera una varita mágica, métodos fetiche, como dice Bartolomé, para que vengan y se los apliquemos a los alumnos y se nos resuelvan los problemas. No, esto no es así, ni existen varitas mágicas ni métodos fetiches, sino existe la colaboración, la planificación y la atención a los alumnos. Por eso, fíjense ustedes una frase que me voy a permitir leerle a este respecto porque me gusta mucho. Dice que, referida a esto, dice que muchos argumentos en contra de la inclusión parecen asumir un principio. Todos los estudiantes de educación especial necesitan un entorno educativo completamente diferente y casi herméticamente sellado. Es posible que necesiten, dice Grebestein, que necesiten más tiempo para realizar sus tareas. Pueden necesitar ayuda intensiva en determinadas asignaturas, pero raramente necesitan métodos educativos o tecnología especial o exótica, que es lo que muchas veces parece que necesitan los alumnos de educación especial. Por eso hay que analizar los procesos que conducen a la exclusión en el aula. Es necesario que los profesores reflexionemos sobre esto, porque es cierto que muchas veces hay alumnos que se desenganchan del aula, que tienen desfases curriculares, alumnos que no participan, pero hay que ver qué es lo que está pasando para que esto se dé. Es la actitud del profesor, es que nos planifica la enseñanza, es que delego en el profesor de apoyo, es que prejuzgo la actitud de la familia y digo que con una familia así, ¿cómo el alumno va a aprender? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy transmitiendo yo como docente en esa cuestión?